a este otro nuevo capítulo de Entre Voces, hablando de lo humano. Somos Katy y Laura. Y bueno, hoy tenemos un episodio diferente, ¿no? Hablaremos un poco de el mundo actual, ¿no? Lo que está pasando y cómo podemos hacerle frente desde, obviamente, nuestra perspectiva, ¿no? Sí, entonces, dos humanos hablando de lo humano. Así es. Y además, lo humano que a veces cuesta trabajo verlo, ¿no? O sea, verlo desde la compasión de lo humano. Creo que vemos mucho el sufrimiento de lo humano, el sufrimiento, los gritos, y vamos a tratar un poquito de enfocarnos como en la compasión, ¿no? Uh-huh. Por ahí, tratar de rescatar esta parte que difícilmente a veces se ve proyectado en redes sociales, en televisión, en donde estén siguiendo las noticias, la actualidad de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y es que esta parte de que difícil se vea la compasión es porque estamos acostumbrados en la mayoría de los sistemas a que el acto siempre es juzgado hacia el castigo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y hacia la no aceptación cuando es algo que no entendemos por qué se hizo. Correcto. Y entonces esta parte de que no salga nuestra compasión y nuestra humanidad cuando hay crisis tan importantes humanas, uh-huh, como la que está pasando ahorita, nos deja muy solos, sí, muy vacíos, muy dolidos. Uh-huh. Nos deja en esta parte oscura de la persona que no es que sea la mala, uh-huh, que yo no creo que la oscura sea la mala, sino que es esta parte de soledad. Claro. En donde no encuentro esperanza, no veo el amor, no veo el sol, no veo, uh-huh, la luz, ¿no? Es esta parte bien alejada, uh-huh, solitaria. Aislada, ¿no? Aislada. También. Y algo que ahorita que dices y me vino a la mente es, creo que hoy en día estamos muy polarizados, ¿no? Y entonces el mostrar compasión por el otro que tal vez opina diferente, se ve diferente, vive diferente a mí, es como, ¿cómo puedes mostrar compasión por ellos? Uh-huh. Casi traidor y todo, y es como, a ver, no. O sea, puedo apoyar un lado, uh-huh, puedo sentir compasión por el otro, puedo no estar de acuerdo con políticas en general, pero estar compasiva con lo que el otro ser humano está viviendo, uh-huh, ¿no? Y desde ahí tratar de mirarlo, ¿no? Desde ese lado de compasión y de somos humanos y hay dolores que como humanos compartimos, ¿no? Dolores que tal vez como mamás, como mujeres compartimos desde la perspectiva que estés viendo, ¿no? Sí. Entonces por ahí trabajaremos, trataremos de platicar, de darle como una mirada pues desde nuestras perspectivas, que en este tema en muchos aspectos son distintos, uh-huh, ¿no? Yo soy mexicana, soy de religión judía, mi mamá es israelí, ¿no? Y comparto como esta parte del dolor de lo que estamos viendo ahorita ya. Bueno, el 7 de octubre, sin entrar a detalles, ¿no? Todos sabemos lo que sucedió. Este ataque terrorista que creo que desde la postura que te pares, la religión, la nacionalidad en la que te pares es condenable, ¿no? Son ataques a la humanidad condenables y creo que desde ahí y hasta ahí todo el mundo probablemente estábamos de acuerdo o la mayoría del mundo estábamos de acuerdo. Pero después creo que viene un cambio, ¿no? En general que para muchos de nosotros desde la comunidad judía nos genera un doble dolor, ¿no? Que es el mundo no nos está apoyando, el mundo no nos está escuchando, el mundo no nos está protegiendo. Y juramos hace años que no iba a volver a ser así, ¿no? Uh-huh. Esta parte que para todos los que hemos estudiado desde alguna perspectiva la parte del holocausto, creo que la primera pregunta que nos hacemos siempre es, ¿pero dónde estaba el mundo? Uh-huh. ¿Pero cómo el mundo lo permitió? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y hoy en día en muchos aspectos tenemos esas respuestas, ¿no? De decir, ok. Y en cierto modo, sí, ¿no? Porque en cierto modo hoy en día tenemos unas redes sociales que por cómo está hecho el algoritmo te va a enfocar a lo que quieres que se enfoque. Uh-huh. Y sí tenemos que aprender y que enseñar a ampliar nuestra perspectiva. Escuchar el otro lado, ¿no? A tratar de entender qué está recibiendo el otro lado, qué está entendiendo el otro lado, cómo está formado el otro lado,
para entonces poder acercarme tal vez a explicarle, a escuchar, a entender qué está viendo que no está pudiendo ver mi lado, ¿no? Mi perspectiva, mi dolor, y desde ahí tratar de acercarnos un poco, ¿no? Sí es una situación muy difícil, ¿no? Es una situación dolorosa, donde la humanidad, que al final de cuentas lo que hablamos, está sufriendo por ambos lados. La verdad es que sí hay un sufrimiento. No entraremos mucho en tema de si estamos de acuerdo cómo se están manejando políticas o no, pero la realidad es que hay un sufrimiento para civiles inocentes, humanos, al final de cuentas, humanos que están ahí, que no eligieron esto, que no eligieron vivir lo que están viviendo y que desde ahí están sufriendo. Y para muchos otros humanos que estamos recibiendo una mirada que no nos esperábamos, una mirada que nos sentimos solos, ¿no? Que en vez de sentirnos como acogidos y protegidos por el mundo, sí nos estamos sintiendo como solos, ¿no? Juzgados, lastimados, agredidos, ¿no? Y que desde ahí pues duele, ¿no? Duele mucho lo que estamos viviendo. Sí, Katy. Yo soy mexicana, soy católica, y sin embargo no soy ajena a tu dolor, ¿no? Porque como bien lo dices, no lo estoy viviendo en carne propia, pero lo vivo desde la humanidad, desde ese colectivo que sí somos, ¿no? Que estamos muchas veces en posturas inhumanas, ¿no? Y esas cosas a mí desde chica también me llaman mucho la atención, y por eso qué bueno que existe la logoterapia, porque la encontré y me ayudó a sanar muchas partes de sentir este mundo injusto, ¿no? Cuando nos tocó vivir al mundo toda la parte de África, ¿no? A mí me pegó fuertísimo y me siguen pegando, o sea, me duele el corazón, ¿no? Y no es porque esté yo a favor de unos o de otros, como bien dices ahorita, es que la poca humanidad duele, duele, sea justa o sea injusta, para el lado que sea. Yo la verdad es que tengo un tema, y siempre lo he dicho en fuerte, antibélico. No entiendo por qué los países necesitamos tener armas y ejércitos para poder convivir con el de al lado. Creo que para mí, nunca lo he estudiado a fondo, creo que sería una misión, entender cómo podrían haber otras formas de tener límites con los vecinos, ¿no? Pero no es esta, ¿no? Y esta parte de agresividad a través de la vida humana, haciendo atrocidades de todo tipo, nos daña a todos, Katy, ¿no? Entiendo esta parte que ahora nos compartes de esta soledad, de qué pasa con el mundo, porque no nos mira, ¿no? Y de la forma que nos están mirando, o de la forma que nos están pudiendo ver, no está siendo compasiva, está siendo, como te decía al principio del podcast, juiciosa. Claro. ¿No? Y entonces si empiezan a sacar los trapitos al sol de una parte o de la otra, sea los que sean ahorita, está el caso de esta parte de la religión, pues siempre vamos a encontrar. O sea, de los dos lados siempre va a haber a quién acusar. Y es que él empezó, y es que el otro empezó, y es que primero me dijo, y es que el otro, y es que primero hizo, ¿no? ¿En dónde está esta parte de la que hablas de no nos miramos, que somos humanos, que nos vamos a equivocar, que van a haber errores, y entremos al diálogo, ¿no? Y entremos a la comprensión de que a ti no te gusta el rojo, a mí no me gusta el verde. Cuando yo haga algo contra el rojo, te va a causar cosas. Claro. Y cuando tú hagas algo contra el verde, me van a causar cosas. No tenemos esta filosofía de vida de ¿qué le pasa al otro con lo que yo hago? Esas preguntas no nos las hacemos. Y eso es lo que le falta al mundo para poder entender y irse hacia la compasión. Es lo que yo siento un poquito. Porque si yo estoy entendiendo que las cosas que yo hago sí repercuten a los demás y nada de que es mío y que el otro lo trabaje, eso es lo que nos deja ajenos a lo humano, porque somos vínculo, porque somos relación, porque estamos en un mundo arrojados para estar con el otro y o sea, la trascendencia es salir al encuentro de los demás, no salir a los golpes con los demás. Correcto. ¿No? Y siento que eso es mucho la falta de este mundo tan individualista y poco personalista, en donde no hay esta mirada de ¿qué le pasa al otro con lo que yo hago?
y ser responsable también de lo que le pasa al otro con lo que yo hago. No nada más es, yo estornudo y pues a ti no te pasa nada, pues, es que todas tus bacterias me las estás contagiando. No, pues tápate la boca, ¿no? Porque yo voy a seguir estornudando como yo quiera, en vez de darme cuenta que si yo estornudo, al otro se puede contagiar. Correcto, y es algo que digo, vayámonos un poquito para atrás, en pandemia debimos de haber aprendido, ¿no? Por supuesto. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que todo afecta a un mundo. Creo que hoy más que nunca, por la cercanía que tenemos por redes sociales, porque el mundo se ha acercado, porque la posibilidad de viajar, por todo esto, creo que nos tiene que mover más a darnos cuenta que no hay nada que hagamos que no tenga una repercusión en el otro. Sí. ¿No? Y desde ahí asumir, como dice la logoterapia, nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestra libertad, sí, está ahí, pero con esta responsabilidad, hacerme cargo y responsable de lo que digo, de lo que hago, de todo y cómo afecta, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo encontrar algo que me agarre y que me diga, ok, es esto, ¿no? O sea, apóyate en esto, descansa en esto y entender el extremismo que se vive en ambos lados. La verdad es que siempre hay esta parte extremista que no veo que sea buena, pero sí encontrar como esta parte de decir qué me agarra, qué me abraza, qué me apoya, ¿no? En la logoterapia tenemos esta idea de el ser humano tiene esta parte de esta conciencia, esta área que no se enferma, de la cual apelamos y de la cual rescatamos al ser humano, al paciente cuando estamos en clínica. Y hoy en día digo, híjole, ¿de dónde estoy rescatando, no? ¿Cómo rescato esto que a veces oigo, que a veces no escucho y cómo no caigo en este enojo profundo, ¿no? Donde me puedo perder y donde pierdo la humanidad del otro. A ver, detengámonos tantito en eso, Katy, porque sí te enoja. Sí, claro. Porque sí duele, porque sí lastima, no decimos que no, ¿no? Porque mucho se mueve o se pide que no sientas, ¿no? No te enojes, no te pongas triste, déjalo ir, déjalo pasar. Y no es el caso, ¿no? O no es la forma en la que pensamos en la logoterapia y personalmente yo, ¿no? Es date cuenta cuánto te enoja para poder responder de la mejor forma que tengas, ¿no? En algún momento yo lo expliqué así, ¿no? Llega el enojo para decirte que hay algo que se está transgrediendo, que se está rompiendo, no hay acuerdos que no se están logrando, hay cosas que me molestan y para eso llega el enojo. Y ahí está, lo sientes, se pone caliente en algunas partes de la garganta, otros sudan, lo que tú quieras. Pero después de que llega el enojo, está en ti la forma en que quieres tú responder, ¿no? Claro. Y hay miles, ¿no? ¿Cómo quieres responder? Cantando, callando, con empatía, con amor, con odio, ¿no? Y ese es el tema, ¿cómo estamos eligiendo responder? Porque esa es la libertad humana de la que habla la logoterapia y de la que pienso yo que es la libertad en general, ¿no? ¿Cómo estamos eligiendo hoy responder a este enojo de los dos lados, ¿no? Sí, y hay uno que está haciendo, bueno, a veces es muy cruel estas respuestas. Y esa es la libertad en la que las personas no se están dando cuenta que son eso. Si yo elijo responder desde esta agresividad fuerte, de otra vez ahí te va el otro misil, o ahí te va otra cosa peor, o ahí te va una violación, o ahí te va una decapitación, o ahí te va a quitarte a tus hijos, ¿no? Y secuestrarlos, son respuestas inhumanas. Claro. ¿No? Y ese es en donde estamos perdidos, en cómo estamos eligiendo cómo responder. Sí. Eso es a mí lo que me angustia, porque los dos nos vamos a hacer cosas, ¿no? Yo a lo mejor algún día te haré enojar, no espero, no. Algún día te hago enojar, tú me haces enojar, pero la libertad está en elegir humanamente cómo responder a algo. Y estamos eligiendo desde un mundo que hace juicios, que quiere castigar, que no se merecen el amor, que no, ¿por qué serías compasivo si fueron unos hijos de su madre? O sea, esa es la parte que necesitamos rescatar, ¿no? Porque conflictos siempre vamos a tener. Sí. ¿Qué pasa que no podemos responder desde la parte del amor? ¿Qué pasa que solo estamos respondiendo desde la parte de la justicia? Y la justicia no es que sea un valor malo. La justicia está polarizada hacia el castigo ahorita. Correcto. Y eso es lo que está complicadísimo y lo que nos deja aislados de nuestra humanidad o fuera de nuestra humanidad. Exactamente. Y creo que eso es lo importante, ¿no?
sentir lo que estamos sintiendo, pero poder elegir cuál es ese como escape o cuál es ese camino que le vamos a dar a esto que estamos sintiendo dentro, ¿no? Personalmente aquí se han hecho como manifestaciones, muestras como pacíficas de decir, ok, necesitamos expresar este dolor, este enojo, pero de una manera constructiva, de una manera que nos ayude a empezar como a sanar, que es un camino muy largo. Todo digo, las secuelas que viene todo esto va a ser difícil y todavía de explicarse, pero sí empezar a dar estos pasos como a sanarnos y como empezar a acercarnos, creo, un poco hacia el centro, porque entre más nos quedemos en los polos y en yo a mi lado y tú al tuyo, es difícil que llegamos a un punto como de, no sé si de acuerdo, pero por lo menos de respeto y de mirarnos de esta mirada humana, compasiva, de decir, simplemente somos seres humanos que tenemos las mismas emociones, los mismos sentimientos, y que lo que tenemos que entender y trabajar es desde dónde nos estamos mirando, ¿no? Y desde ahí poder ir avanzando como compasivamente hacia un proceso de sanación, que creo que es algo importante en lo que tenemos que empezar a platicar y a trabajar. Sí, ahora nuestro foco y nuestros ojos deben de estar puestos en esto que hablas, en este camino que nos toca recorrer, no solo a los judíos, ni a los palestinos, ni a los americanos, no, es al mundo completo. Nos toca recorrer un camino de sanación, y ese camino sí va de la misma forma, polarizado hacia lo mío es mejor que lo tuyo, o yo estoy en lo correcto y tú no, o lo que yo veo y yo no puedo ver, nos va a dejar separados, ¿no? Nos va a dejar en la misma postura, ¿no? Y van a sanar las cosas, yo digo como con curita, ¿no? Nada más por encimita. Y entonces el resentimiento se anida. Correcto. Y el resentimiento es una de las emociones o situaciones psicológicas más difíciles para el ser humano. Responde desde su nivel mínimo de humanidad. Correcto. ¿No? Algo por ahí diría, se desconecta la humanidad, en una serie que me encantaba, ¿sí? Se desconecta nuestra humanidad y entonces actuamos desde todo lo que nuestra mente justifica como malo y no está bien, y la mente quiere castigar, ¿no? Sí. Y luego pues las atrocidades que se conocen son desmedidas. Sí, ¿no? Terribles, ¿no? Entonces sí nos toca caminar también en esta parte de poder hacer algo para que las personas queramos darnos la mano. O sea, la sanación es eso, darte la mano. No sé por qué te caíste, no sé por qué te lastimaste, no sé por qué traes abierta la cabeza, pero ayudarte a que esa herida sane no tiene que tener como el trasfondo de entender los porqués. Exacto. Sino necesitamos ir al para qué. Necesitamos ir al para qué, para que la humanidad estemos bien. Porque si no está bien una parte del mundo, no estamos bien todos. Aunque tú estés sentadito en tu casa con tu Netflix o con tu streaming y tu café y tu sillón delicioso y tu cobijita, no estás bien. El dolor humano es el dolor para todos. Correcto. Y a todos nos afecta. Exacto. Pues sí, creo que es un tema difícil, es un tema denso, es una historia complicada, ¿no? Difícil de entender, pero al final de cuentas, ahorita es esta situación. Creo que la podemos poner en muchos otros conflictos en el mundo que tal vez no tienen el auge mediático que tiene pero que creo que es importante conocerlos y siempre entender que al final de cuentas, si nos vamos abajo de la situación, entendemos y están basadas y paradas en lo mismo, ¿no? Que es compasión por la humanidad del otro ser humano, ¿no? Que es la forma que nos toca de responder ahora, ¿no? Bueno, esperemos que se pueda responder desde ahí, ¿verdad? En la libertad, cómo va a responder el mundo es propia, ¿no? No la podemos introyectar aunque quisiéramos de alguna forma, así como el acertijo en Batman. Nos gustaría poner algo para que el mundo entienda que no hay forma de introyectar la libertad más que saber elegir. Y mientras los valores estén distorsionados en las personas y cómo lo eligen, ese va a ser un problema muy grande. Y ese para mí es el tema de cómo ir ayudando desde la logoterapia y a las personas a entender que sus valores son los que les van a dar el timón para dar una respuesta, ¿no? Es el faro que va a decir cómo quieres responder, desde el amor o desde el castigo, o desde la poca compasión, o desde la injusticia, o desde la justicia, desde donde tú quieras. Pero ese es el camino que siento que ahorita
necesitamos ayudar a que el mundo vea, ¿no? Esa es como mi misión ahorita, que el mundo entienda que los valores que ellos van a elegir para poder responder a cómo vamos a acompañar a este dolor de la humanidad que se está viviendo, ¿no? Correcto. Pues así es, un capítulo difícil, ¿no? A veces de hablarlos, pero también que tocamos temas importantes, ¿no? De los valores, de la compasión, ¿no? Que de esto se trata, ¿no? Uh-huh. Hablar entre voces de lo que nos sucede como seres humanos. Así, ¿no? Es, y es que una de las cosas que no podemos evitar, ya lo decía Víctor Frank, es el dolor. Así es. Vamos a tener que vivir el dolor, ¿no? Así es. Y una forma de poderlo transitar es saber elegir cómo responder. Así es, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, Katy.